Y yo quiero hablarles en esta noche brevemente sobre el encuentro de la palabra con la acción de creer, porque eso constituye el punto exacto de la fe, la palabra y la acción de creer. Cuando estas dos cosas se unen, forman un punto de partida, un punto de plataforma, que es sin duda el punto exacto de la fe. Y yo más que nada quiero hablar de ese punto donde se une la palabra y la acción de creer. En cada uno de los hermanos que contó el testimonio, que podemos decir que ya nos predicaron, porque contar un testimonio es predicar, cada uno de ellos experimentó ese punto donde se encuentran la palabra y la acción de creer. Pero esto que parece una simple definición bíblica, literaria, no es otra cosa que la indispensable plataforma para el comienzo del mover de Dios a nuestro favor. Solo cuando la palabra mayúscula, la palabra en mayúscula, la palabra se encuentra con la acción de creer, no antes, la palabra cuando se encuentra con la acción de creer, la operación de Dios empieza a producirse. No fue antes, sino hasta que los sacerdotes en el tiempo de Josué se metiesen al agua, al río Jordán, para que éste se abra, no antes. No antes que se produzca el encuentro de la palabra, de la promesa, de la profecía y la acción de creer. Cuando esto se une en ese punto, no antes, no antes. Por eso usted ora y parece que no recibe. Pero cuando se encuentra la acción suya de creer con la palabra expuesta de Dios, no antes, sino ahí, el milagro de Dios se empieza a producir. Dios le había prometido a Josué que abriría el río Jordán, pero ellos esperaban, estaban en el antes, y miraban y no se abría, y pensaban y no se abría, y decían que se iba a abrir, pero no se abría, hasta que esa promesa de Dios encontró la acción de creer en acción. Se metieron, como le dijo Dios, y ahí recién ahí se produjo el milagro de Dios. Hoy quiero hablarles de ese punto de implosión, porque es una explosión por dentro, que es necesario, indispensable, y ahí se produce la palabra y la acción de creer. Yo creo que cuando Mari pidió oración y Mónica dijo, vamos a orar por un milagro, la palabra salió y llegó y creyó, y ahí se unió la palabra con la acción de creer, y ahí se produjo el milagro. Fíjese usted, la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, pero tiene otra acción, que es la que yo quiero tratar por este tema. Dice que la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y después dice, discierne los pensamientos.
y nunca vuelve vacía. Entonces la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y nunca vuelve vacía. Ahora, la pregunta es, ¿qué trae de vuelta? La palabra de Dios es lanzada por Dios, parte tu alma en dos, de tal manera que no se puede dudar que es Dios el que te habla. Pero dice la palabra de Dios que la palabra discierne los pensamientos y nunca vuelve vacía. Yo pregunto, cuando Dios manda su palabra a mi vida, cuando parte mi alma y discierne mis pensamientos y vuelve a Él, ¿qué lleva de mí? Porque esa es la gran cuestión. La pregunta es, ¿qué le trae a Dios de nuevo la palabra que Él mandó sobre mi vida? ¿Se encontrará esta palabra que vino de Dios sobre tu vida, que parte tu alma con el creer necesario para esa implosión de fe, de esa explosión por dentro? La Biblia dice, amado, y a mí me cuesta predicar de esta manera porque mi manera de predicar es otra. La Biblia dice que Dios discierne tus pensamientos. Yo digo, por ejemplo, Dios va a sanarte y la palabra te parte en dos, pero discierne lo que pensás vos y vuelve a Dios. Dice que no vuelve vacía la palabra, sino que fue lanzada para hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer la palabra? Llamarnos a la fe, y nos llama a la fe. Pero ¿qué le mandamos de vuelta a Dios? Dice que discierne los pensamientos. Imagínese usted su corazón, su interior. Decirle al que está a tu lado, imagínate tu interior. Y dentro de tu interior hay puestos de control, llamémosle así. La palabra de Dios es enviada, parte tu alma y se encuentra con un puesto de control, que son tus pensamientos. Y eso es determinante, porque lo que encuentra la palabra es lo que va a llevar a Dios de nuevo, y de acuerdo a lo que reciba Dios de tu corazón va a actuar o no. ¿Qué traerá la palabra? ¿Qué le llevará de vuelta a Dios la palabra que Dios puso en tu corazón? Dios te dijo de una o de mil maneras, yo voy a sanarte. Y llegó a tu corazón. Pero esa palabra que Dios te mandó tiene que volver con algún mensaje para Él. Volverá con fe, volverá con incredulidad, o volverá con lo que tiene que tener, la acción de creer. Yo he puesto un título pequeño que dice: cuando las limitaciones responden. Muchas promesas de Dios y muchos desafíos que son lanzados desde la boca de Dios llegan a nuestro corazón y parten nuestra alma. Y nosotros sabemos que Dios nos está hablando porque leemos en la palabra. Pero muchas veces esa palabra es de vuelta a Dios con respuesta de limitación.
Sabe que el Señor Jesús tenía un amigo, muchos, pero tenía uno que se llamaba Lázaro. Y ese amigo de Jesús llamado Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, que también eran amigas de Jesús y habían visto tanta gloria en Jesús. Y usted conoce la historia. De los tres se enfermó uno, Lázaro. Y Jesús estaba distante de ese lugar, pero no imposible de volver. Y va de boca en boca hasta que llega Jesús y le dicen que Lázaro está enfermo. Y entonces estaban desesperadas sus hermanas y que querían que él vuelva para que le sane. Dice la palabra que él siguió con su plan. Quiero decirte algo entre paréntesis. Dios seguirá con su plan. Ninguna lágrima tuya cambiará el plan de Dios. Ningún plan alternativo que pongas sobre el escritorio de Dios cambiará los planes de Dios. Y el Señor se quedó 4 días más. ¿Sabe que el Señor llega un momento que el Señor actúa creyendo que vos vas a entender cómo Él actúa? O por lo menos teniendo confianza en Él. Y de pronto dice que vuelve, pero era tarde. Y cuando venía le salió al encuentro primero Marta. Y le dijo al Señor: si tú hubieses estado, mi hermano no hubiera muerto. El Señor le dice: va a resucitar. Y ella le responde con imposibilidad a esa gran promesa de Dios. Le dice: sí, sé que va a resucitar en el día postrero, cuando todos resucitemos. Mire cómo le contestó la palabra de Dios, porque fue una palabra de Dios que vino sobre la vida de Marta. Partió su alma. Jesús le estaba diciendo: va a resucitar tu hermano. Y ella le responde con una imposibilidad. Sigue el Señor y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Insiste la palabra. Envía a Dios de nuevo la palabra a ese corazón. Sigue el Señor y se encuentra con María, con la otra. Le dice lo mismo: si tú hubieses estado, mi hermano no hubiera muerto. Ya le dice: tu hermano va a resucitar. ¿Dónde le pusieron? Quiten la piedra. Y ella responde con imposibilidad. Y le dice: Señor, hace 4 días que murió y es de ya. Tiene olor. No importa en qué instancia estés. No importa en qué lugar del mar, cuán alejado estés de la costa y que falte mucho todavía para llegar a la otra orilla. No importa la instancia de tu prueba. No importa el estado de tu problema. No importa si se agravó o no. Lo importante es que el poder de Dios está sobre todo poder. Y entonces esta mujer le dijo: y es de ya, hace 4 días. Esto es lo que encontró la palabra de Dios en el corazón de esta persona. ¿Y por qué Dios operó? ¿Se preguntó usted?
Porque llegó el momento en que ellos con su acción mostraron a Jesús que sí creyeron. Llegó un momento que creyeron. Jesús le dijo: quiten la piedra. Y dice la palabra que ellos la quitaron. En ese mismo momento, cuando hicieron fuerza, creo que otros hombres también le ayudaron. Y ellas dos, en señal de que obedecían, corrieron la piedra. En ese mismo instante, la palabra de Dios, la promesa, se juntó en un punto con la acción de creer. Y ahí se produjo el milagro de Dios. Hoy tenemos frente a nosotros una gran oportunidad. Y no digo hoy por estas 24 horas del día domingo. Digo hoy por este tiempo que estamos viviendo. Tenemos la gran oportunidad de hacer que la palabra que es enviada de la misma boca de Dios se encuentre en nuestro corazón con la acción de creer, y en ese punto empiece a formarse la plataforma para el milagro que tanto estamos esperando en nuestra vida. Usted puede hoy empezar a ser el portador de un milagro para usted y que beneficie a otros. Quitaron la piedra y el milagro se produjo. ¿Sabe? Quiero hablarles de ese punto de encuentro que debe manifestarse para que esa palabra de Dios vuelva a Él, llevando la acción de creer. Condición sine qua non para que veas los milagros de Dios. ¿Sabe que había una mujer que llamó mucho la atención de Jesús? A tal punto que dice la palabra de Dios que se maravilló. ¿Sabe por qué? Por la fe de ella. He escuchado muchas veces a muchas personas contar testimonios, y en este tiempo mucho más. Las escucho atentamente porque sé de este secreto de Dios. Y las escucho para poder descubrir el momento. En el testimonio, cuando van contando, yo me deleito tratando de escuchar y descubrir el momento, ese punto de encuentro entre la palabra y el creer, la acción de creer. Los testimonios que escuchamos, porque todos somos testigos de esto, fueron poderosos, pero así como poderosos, variados, de sanidad, de finanzas, de familia, milagros espirituales. Pero más allá de lo poderoso y más allá de lo variado, la mayoría de ellos tiene algo en común, que yo llamo el punto de encuentro entre la palabra y la acción de creer. Y cuando yo le diga esto, usted va a decir: ah, sí, ahora sí que me dice el